Ok, entonces sí, bienvenidas y bienvenido. Vamos a estar abordando de ahora en estas 4 sesiones que vienen adelante lo que es el mundo, lo que hoy llamaríamos el mundo griego, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con, no viendo el neolítico, pero sí la edad de bronce, que serían como las primeras, equivalentes a las primeras civilizaciones que hemos estado viendo en Mesopotamia, en Egipto, hoy qué es lo que estaba pasando en Grecia en esa época y pues eso es un fundamento para llegar a comprender mejor aquello que sucedió ya en lo que conocemos nosotros como la Grecia antigua, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar hoy, déjame compartirles acá la pantalla, un segundito. Disculpen que esté demorando aquí con esto, pero entonces lo que vamos a estar abordando hoy es el antiguo Egeo, o sea, la zona egea del mar que le da, pues la verdad es tremendamente importante a dónde se sitúa, a dónde se ubican estas civilizaciones y vamos a ver pues que el aspecto marítimo va a ser fundamental. Pero también, pues, ese hecho de su ser marítimo implicó también que tuvo muchas relaciones comerciales, principalmente con Egipto, con las tempranas, con Turquía, con el espacio del Adio y después más adelante con Egipto, con Mesopotamia, en regiones de Siria y el Levante, que es pues la región de Israel. Pero quería repasar rápidamente lo que habíamos estado hablando, algunos aspectos súper importantes que debemos recordar sobre Egipto, entre ellos, pues, lo longevo que fue esta civilización y cómo perduró una estética durante esos 3000 años. Entonces vemos a mano izquierda la paleta de Narmer, que es como uno de los objetos principales para entender el inicio de el imperio egipcio, en donde se une el Bajo y el Alto Egipto, y se forma lo que es pues Egipto en sí. Y notamos en una columna, un relieve de una columna, 1700 años después, que todavía mantenemos un estilo similar. Lo mismo no lo podemos decir de ningún otro lugar, ni siquiera tampoco podemos decir que es una sola, pues, civilización y una sola cultura que perdura en el tiempo por tanto tiempo, que nuevamente repito, eran más o menos 3000 años. Entonces, eso es tremendamente importante. Desarrollan un sistema de escritura, desarrollan una tremenda eh, vocabulario artístico que mucho de eso se va a dedicar precisamente a lo que es a la vida después de la muerte, ¿verdad? O sea, la vida eterna y el concepto de la importancia de mantener eso de cierto modo vivo. Entonces, no les quise traer una imagen de las pirámides porque todos tienen las imágenes de las pirámides ahí nomás en las mentes fresquitas, pero les traigo ejemplo de la tumba, el templo funerario de Hatshepsut, la mujer faraona, que bueno, este es muy particular y ella tuvo que sus arquitectos e ingenieros pues insertar tumba dentro de la montaña, algo tremendamente impresionante en sí, es una belleza verlo y también pues nos damos cuenta de la importancia de todas las procesiones que se llevaban a cabo, los constantes rituales que se llevaban a cabo en nombre de pues esta figura que era considerada divina también. Los faraones eran teocráticos, era un líder teocrático y entonces eran considerados divinos. Nuevamente la importancia de de vivir una buena vida precisamente para continuar hacia la vida eterna y en este caso lo que les señalo es el libro de la muerte de Hunefer, una figura específica que se encontró, pues muchas personas se enterraban con estos libros de muerte que hablaban sobre pues este tipo juicio final en donde lo que se hace es que se pesa
el corazón, el ib, que era pues donde residuaban todas las emociones y se pesaba eso contra el mat, que es la pluma de la verdad. Entonces, uno tenía que vivir una buena vida, entendemos eso, y era principalmente por esta creencia religiosa de pues necesitar continuar en este proceso hasta ser recibido por Osiris, que es pues el dios de la en sí del inframundo, pero es de la resurrección, ¿verdad? Y entonces la importancia de cómo como un sistema de valores que se basa en una religión que para ellos era tremendamente importante esta noción de que pues vive para siempre el K de una persona, que ya es el cuerpo físico que ya deja de existir en vida, pero que puede ser reemplazado por estas esculturas como estas que estamos viendo acá, y que pues había que continuamente alimentar el alma que es este K para así en la eternidad vivir continuamente, o sea, poder continuamente vivir y pues permitir que haya esta resurrección y renacimiento. Mantener también a los dioses felices, ¿verdad? Que hay todo este panteón de dioses, eran más de 1500 dioses para los egipcios. Entonces, pues vimos muchísimo más, pero en particular quería abordar esos temas, o sea, de la importancia de las tumbas, la importancia de básicamente la muerte, la importancia de la religión y mantener ese espíritu de la persona viva. Ahora pasamos al a esta región del Egeo, que aquí podemos ver pues el mar Mediterráneo, ¿verdad? Aquí este lado es lo que sería actualmente Turquía, aquí pues lo que es actualmente Grecia. Y en el periodo del antiguo Egeo tenemos tres culturas que como que una reemplaza a la otra, básicamente. Tres grandes culturas. La primera es la cicládica, la podemos ver en todas estas islas rosadas. Esta era una cultura que surge básicamente desde lo neolítico y se convierte en una cultura, una civilización que tiene ya rasgos de la edad de bronce, permitiendo que ellos pudieran perfeccionar sus herramientas en metal. Entonces tenían esa capacidad y sabemos que ellos pues eran comerciantes. Algo que se dice sobre esta región en particular es que hay tantas islas pequeñas, pero cercanas, súper cercanas, que uno puede ver las otras islas. Y habían personas que habitaban en las otras islas y entonces ese espíritu aventurero tendrá que haber estado ahí desde temprano en esa noción de que podemos desplazarnos a estos otros lugares y conocer e intercambiar. Entonces, como que ese espíritu está ahí desde este temprano momento, se puede decir. Entonces, están la cultura cicládica, luego llega la cultura minoica, que está ubicada en la isla de Creta, y que tiene relaciones con la región de la parte de Grecia en sí, con todas estas islas, con Turquía. Los cicládicos, perdón, tenían relaciones comerciales entre la región de Grecia en sí y Turquía, además que pues entre ellos. Ya los minoicos que estaban en Creta ya lograron o sea, ya sabemos que ellos están intercambiando con el Medio Oriente y con Egipto. Y hacia la caída, digamos, de los minoicos entra la cultura micénica, que viene y pues se apodera de todo esto. Entonces, por eso es que estamos viendo en verde como este círculo, porque esta es toda la región en donde había no solo influencia, sino que también dominio micénico hasta más o menos 1100. En todos estos casos hay una desaparición muy extraña de ciertas culturas, por ejemplo en la cicládica después del 2000, o sea, más o menos 2000 antes de la era común,
deja de, o sea, deja de haber un registro arqueológico de personas residentes en esta región y no vuelven hasta 200 años después. Algo parecido sucede en 1375 en Creta, en donde ya sabemos que hay una presencia fuerte de los micénicos en 1450, pero ya por algún motivo algo sucede, lo cual pues básicamente deja de existir la presencia de alguna cultura en la región, una cultura fuerte en la región. Y pues algo parecido sucede en Micenia, en donde pues parecido, dejan de existir de una forma muy extraña. No es que dejaron de vivir personas, pero sí una presencia consolidada con ciudades grandes en donde habría un registro arqueológico presente, fuerte, que nos permite estudiar lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y entonces mucho podría tener que ver con, pues precisamente que hay muchos volcanes en la región. Entonces eso pues se asume es una de las posibles razones y también pues todas las otras cosas que pudo haber sucedido que todavía no conocemos. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Estamos bien? Perdón que tengo como que no tengo apuntes por si acaso eso ayuda, pero ok, vamos a empezar con los cicládicos. Esta es una de muchas figuras parecidas a estas que se han encontrado en esa región de las islas. Datan a más o menos como mediados del tercer siglo eh, eh, antes de la era común. Y pues en sí no entendemos exactamente qué significado tienen. Lo que sí sabemos es que se han encontrado enterrados en tumbas y pues no asumimos que no tenían la intención de ser vistas como las estamos viendo aquí, sí, paradas, sino que probablemente eran acostadas. ¿Qué notan? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan de esta figura? ¿Qué les viene a la mente sobre cosas que hemos quizás hablado, visto, hablado? Es sumamente abstracta, no necesariamente tiene cara. Creada en mármol, sin embargo, hoy en día la estamos viendo a esta figura y sigo diciéndola porque todas las estatuillas que se han encontrado, pues se asumen que son mujeres porque tienen protuberancias en el pecho. Eh, y, eh, pero todas o sea, todas tienen algún como registro de pigmento encima. Entonces la estamos viendo como mármol blanco, todo sofisticado, con un estilo muy moderno y que una parte es que a inicios del siglo XX se hicieron muy populares estos objetos. Piensen, por ejemplo, los que conocen, por ejemplo, el artista Brancusi, o también aparentemente inspiraron a Picasso, a Modigliani. Entonces, eran entre estos objetos primitivos que fueron bastante gustados, pero ¿cuál es el problema? Precisamente porque eran tan gustados, es que hubo todo eh, un mercado de estos objetos. Entonces, lo que llamaríamos acá el vaquerismo fue tremendo, se vendían por montones y pues eso que da o cuál es el problema de eso es precisamente el hecho de que no hay, no ha sido extraído de forma científica donde queda el registro de dónde es que se sacó, qué había alrededor, qué tan profundo, o sea, toda esa información que nos permite extrapolar más, pues, información de este objeto, pues eso ha sido eliminado en este caso, porque al haber sido extraídos de formato, o sea, una forma pues, no científica, entonces se nos ha perdido toda esa información. Entonces no sabemos exactamente, pues, qué significaron.
pero sí sabemos que los que se han estudiado que tenían pigmentos que eran pintados y que eran pintados con marcas muchas veces muy abstractas, muy colorido. Entonces, aquello que estamos viendo aquí no es necesariamente como se hubieran visto en vida, aunque está hecho de un material que hoy en día pues apreciamos muchísimo por sus características, el mármol. Algo importante señalar es que pues este es un material que ellos tienen de fácil acceso, pero al mismo tiempo no es que está en cada una de las islas cicládicas, sino que se han hallado depósitos en varios, pero no todos, por lo que claramente había que haberse desarrollado todo como una cadena de valor alrededor de el mármol en sí, ¿verdad? Y entonces hemos encontrado, hay cientos de estos objetos. También otro problema que surgió fue que por lo popular que se convirtieron, se piensa que muchas de las que existen pueda que sean réplicas falsas. O sea, que han sido, o sea, que sacaron la piedra del sitio y que han sido añadidos a través de ciertos procesos, permitiendo que engañe a un mercado que felizmente compraba cualquier objeto de estos en la primera mitad del siglo XX. Entonces, se nos complica, pero a la vez también son preciosas. Y otro aspecto que es muy interesante es que en general todas comparten eh, una misma, o sea, una misma estética. Entonces, se ha pensado que tal vez, y nuevamente, como no tenemos información, es muy difícil, información arqueológica, es muy difícil poder, pues, darle algún tipo de sentido a este objeto. Em, pero bueno, uno parece que pues se encontraban, posiblemente se encontraban acostadas, ¿verdad? Las imágenes en tumbas, em, pero más allá de eso, em, pues al no saber exactamente cómo se utilizaba esto, pues no podemos darle un significado. Sin embargo, a algunos arqueólogos les gusta hacer como que esa relación entre tal vez tenía este componente divino, de diosa, de símbolo tal vez de fertilidad o algo así, pero el hecho de que no tenga ninguna panza, ninguna referencia a los genitales, pues hace difícil eso, pero sí comparten entre ellos todos los mismos objetos, o sea, los objetos cicládicos un mismo estilo, que no fue el caso de, por ejemplo, las muchas diferentes figuras de mm, diosas, madre diosa, o sea, todos esos objetos que hemos visto de la prehistoria, pues todas eran muy distintas, ¿verdad? En sí, o sea, quizás tenían un mismo uso, tal vez se les daba un mismo uso y tienen algunas características compartidas, pero no todos comparten exactamente un mismo estilo, ¿verdad? Y en este caso es también va una medida. Han medido que son básicamente tres círculos, compuesto de tres círculos, y que pues eso siempre se ve en todos los elementos, ¿verdad? Que son esta parte de la cabeza al cuello, el torso y de los pies al torso. Entonces, las medidas dan, lo cual nos da a entender que están trabajando como con cierto tipo de patrón, con ciertas medidas o cierto canon de compartido continuo, o sea, siempre compartido a través de cientos de años en que se están creando estos objetos. Hay una escuela, se puede decir, ¿verdad? Se ha encontrado también sitios en donde hay muchísimas piezas quebradas. No sabemos exactamente por qué, pero son dos depósitos diferentes en donde hay tiestos de estos objetos. Eso ha sido bastante útil para los arqueólogos que seguro al no ser fáciles de reconstruir, como tal vez otras encontradas por los vaqueros, entonces ahí quedaron, pero nos ha permitido pues entender mucho más sobre en
pues las medidas y ese tipo de cosas, y también pues son piezas que podemos saber, o sea, sabemos que son originales y no copias falsas. Entonces, pues mucho decir sobre estos objetos, este ejemplo de estos objetos, hay un rango de tamaños, pero aparte de eso, en general son exactamente iguales una que la otra. Después aparecen, pero son muchos menos que se han encontrado, como tal vez unas 10 figuras que se asumen que son masculinos y que están muchos de ellos pues en algún tipo de actividad. Esta es una de las mejores preservadas. Es una figura aceptada tocando arpa. Y algo que pues impresiona mucho es este deseo de representar tal vez un momento vivido. Mientras este quizás es como algo, no sabemos si es algo que ponía como parte de la lápida, un objeto que representaba eso, no, o sea, no sabemos de qué se trataba. En este caso, debido a que está pues estática la figura, en esta figura está viva, ¿verdad? La figura está en este caso un instrumento y se piensa que tal vez hasta que esa cabecita elevada podría ser que está, que refleja un canto, ¿verdad? Que entonces tal vez hasta que está cantando acompañado del arpa. Entonces, interesante ver también cómo se le han dado esos atributos para el poder ejecutar esta acción, en el sentido de que aquí no lo podemos ver del todo, o sea, todos los ángulos, pero algo que llama la atención es cómo tiene estas piernas un poco, pues hay bastante espacio entre ellas, precisamente para poder eh, tener equilibrado el instrumento en los regazos de la figura, y tiene los brazos así elevados, como si estuviera tocando, ¿verdad? Entonces los atributos, eh, de cierto modo, hay un poco de búsqueda de tratar de representar desde una manera quizás tirando a búsqueda de una naturalidad, ¿verdad? Algo que refleja observación de una persona en acción. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Preguntas, dudas. Laura, nada más un comentario. La cara Sí, sí. de las dos figuras debe haber inspirado muchísimo a los cineastas de los extraterrestres, porque me da la idea de que son como extraterrestres. Sí, bueno, lo interesante es que no tienen ningunos atributos faciales menos que la nariz, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tan importante es la nariz para ellos? Y con los que tenían rastros de pintura no es que se les pintaba la cara. Entonces, una que encontraron está cubierta de estos ojos abstractos. Entonces tenía como un montón de ojos pintados en la cara y en el cuerpo. Entonces no era que los estaban pintando de una forma que uno diría que, pues en ese sentido, eh, eh, reflejara, o sea, buscara representar algo que es de la realidad, pero sí, tal vez tienen un aspecto extraterrestre. Creo que sí, por lo menos, o sea, algo interesante es que desde lo frontal se siente que pues va buscando esa forma muy triangular, muy geométrica, que posiblemente proviene de Egipto. Pero bueno, sí, son un poco extraños, pero a mí me encantan, son una belleza. Aquí hay, esta es una que conocía yo o sea, que la fui a ver varias veces, pero después de que supe ese tema, de que hoy en día sabemos que hay muchos que son tal vez réplicas, me parece muy raro, porque este está como, este es muy diferente, ¿verdad? Véale, ojo la cara, ojo todos los elementos, aunque está en el Metropolitan, pues hoy en día cada vez uno tiene menos confianza en los museos porque han salido un montón de cosas sobre dudosa procedencia
de objetos aún en los museos más famosos del mundo, en todos los museos ha salido, entonces pues es extraño, pero lo traigo aquí precisamente para abordar este tema eh, de pues falsos aún en el mercado de objetos arqueológicos, ¿verdad? Em, Paso ahora a la isla de Creta y a la civilización minoica. Entonces, si los cicládicos estaban ahí y dominaban, se puede decir, como entre más o menos 3000 a 2000, sigue la civilización minoica. Este es un plano, o sea, una reconstrucción de cómo se asume que había sido el palacio de Knossos, la ciudad más grande, y bueno, lo bautizó Sir Arthur Evans, la persona que hizo o sea, que excavó, no vamos a llamarlo arqueólogo porque verdaderamente no, pues no lo hizo de una manera científica. Pero bueno, eso es un tema que voy a abordar ahorita. Sir Arthur Evans llega a Creta y pues según él está esto es lo que él llamó un palacio, pero que no sabemos si era palacio. Algunos arqueólogos más recientes han dicho que no, que probablemente este quizás era como un complejo religioso, ritual y tal vez también administrativo, y que posiblemente era como una residencia de muchas, tal vez muchas familias, o como que lugar donde llegaba gente. Entonces no sabemos exactamente cuál era la función de este lugar. Algo que sí es súper interesante es, bueno, hay muchas cosas que son súper interesantes, pero entre ellos es el hecho que han encontrado que habían, era sumamente importante el abastecimiento de, eh, de, de comidas y de ciertos recursos. Entonces han encontrado diversos espacios en donde guardaban, almacenaban granos, aceite, diferentes tipos de productos, y parece que aquí era también como este lugar para poder almacenar, lo cual le hace uno pensar, bueno, qué sistema económico se usaba, o el bienestar de las personas, no lo sabemos, y una de las razones de que no lo sabemos es que sabemos que tenían una forma de escritura, pero no la hemos decodificado. Entonces, y no es que hayan muchos registros de ningún texto. Entonces, sabemos muy poco en sí, aparte de lo que se ha encontrado pues, en el sitio, en varios sitios en Creta. A ver, como les decía, también para abordar el tema de Sir Arthur Evans y la importancia que hay que hay que entender, eh, la diferencia de entre una persona que se acerca a la arqueología de una forma científica y una persona que lo hace como motivado más bien por nociones, pasiones románticas. Entonces, Sir Arthur Evans, así como el otro arqueólogo que vamos a ver de la ciudad de Micena, eh, fueron en busca de los mitos, o sea, para comprobar que existían los mitos, y entonces en este caso supuso que este era como, y se creía y se vendía la idea cuando se estaba excavando de que era el palacio del rey Minos, de la famosa historia del Minotauro, esa historia que hablaba de que pues había un rey que tenía, que la esposa había tenido un hijo con un toro que era un toro de Poseidón, y entonces que debido a eso a este minotauro, supuestamente viven como un laberinto, es la única manera que lo van a tener en un lugar, pero había que siempre darle de comer, y había que hacer sacrificios humanos. Entonces que el rey Minos mandaba todos los años a Atenas a que le enviaran 14 hombres y mujeres para satisfacer al minotauro. De ahí es donde es la famosa historia de Ícaro, ¿verdad? Y que pues también la historia de Teseo, que logra vencer al Minotauro.
Entonces, había este deseo de querer buscar estos sitios y comprobar que esos mitos tenían una existencia en la historia y van y pues creo que aquí pueden ver, este es el sitio arqueológico y en este caso en todo el sitio hay estas reconstrucciones que hizo Arthur Evans en el sitio. Entonces uno va al sitio y como que da a entender más o menos tal vez cómo era, pero la verdad es que no tenemos prueba suficiente para comprobar que estas reconstrucciones y mucho de lo que se ha reconstruido fue específicamente así. Pero bueno, entre lo que sí se puede entender y analizar a partir de los fundamentos del sitio, es que parece haber sido un sitio en donde se aprovechaba muchísimo el diferentes alturas, diferentes niveles, aperturas para como que hubiera brisa y aire fresco y mucha luz. Entonces, habían como muchos de estos patios en donde parece que pues habían como habitaciones, pero lo principal eran estos patios y estos como tragaluces que había en todo el sitio. Entonces, en ese sentido, los podemos imaginar pues precisamente como una cultura de isla, ¿verdad? En donde hay ese acercamiento también a la naturaleza, a la brisa fresca, al sol y pues casi que también parte de lo que ha surgido de los encuentros de este sitio dan a entender casi como si fueran pues una cultura bastante latina, como bastante más relajada que tal vez algunas de las otras culturas que hemos estado analizando hasta el momento. Pues bueno, aquí pueden ver ejemplo del sitio arqueológico. Se encontró en el sitio de Cnosos, en el supuesto palacio, no sabemos si era palacio exactamente, muchos frescos. Entonces parece que las paredes estaban cubiertas en su momento por estos frescos, muchos de ellos fresco, buen fresco, que es fresco o pigmentos aplicados directamente al yeso cuando está mojado y entonces se convierte en parte de la pared, lo cual ha permitido que pues se ha mantenido mejor en el tiempo, pero bueno, no se ha mantenido todo tan bien y mucho de lo que estamos viendo acá pueden ver cómo es la reconstrucción cuando uno va a Creta, ¿verdad? Estos elementos, bueno, en este caso ya no están en Creta, están en el museo, pero cómo lo hemos tratado de llenar, digamos, diferentes componentes. Y aquí tal vez se pueden dar cuenta de todas las partes que están, o sea, las partes que están vacías están como más claritas y lo que se ve un poco más oscuro de color es lo que todavía, o sea, lo que existe. Entonces, lo que sí se encuentra es que hay bastantes patrones geométricos alrededor de imágenes y las imágenes parecen ser bastante lúdicas. No son imágenes de como lo que hemos venido viendo de faraones en rituales o de aún de líderes políticos antes los dioses, sino que pues son muchas imágenes que parece ser como más de gente pues normal. No sabemos qué es lo que están haciendo. Este se llama los saltadores de toros. Eh, a uno pues lo que le enseñaron era que probablemente lo que representaba era algún tipo de ritual que se estaba llevando a cabo y también el hecho de que las dos de blanco son mujeres porque ese era digamos, la manera en que se representaban mujeres más blancas y el que es más oscuro es un hombre, que entonces estas personas están posiblemente en este ritual y que esta mujer de acá está agarrando el toro de los cachos o uno en como tratando de colaborar, controlando el animal para que él pueda hacer este salto y después como llegar estilo gimnasia donde esta mujer que lo está como esperando con brazos abiertos o, eh, o que ella está a punto de lanzarse también.
Entonces, bueno, no sabemos, pero sí es interesante ver, por un lado, las semejanzas que tiene con el arte egipcio, pero también las distinciones, ¿verdad? Es un poco em, eh, diferente en el sentido de que si no son parecidos en que pues lo estamos viendo de perfil, pero no estamos viendo necesariamente el torso de frente. Entonces está de perfil, pero sí tiene este componente bastante geométrico de un torso como tipo triangulado. Entonces tiene cosas que son parecidas, pero por otro lado, como digo, sumamente distinto también a nivel de lo que está representando. Preguntas, dudas. Es que los frescos que se han hallado en Creta verdaderamente son una belleza. Estas, una se llama la dama minoica, algunos han pensado que tal vez es una divinidad, una mujer, o sea, o simplemente una mujer, y fue de cierto modo bautizada y hasta la fecha se le conoce mucho como la Parisien, porque en un momento cuando fue excavada, un colega arqueólogo cuando la vio dijo que se parecía a las mujeres de París, era a finales del siglo XIX, y que pues parecía como que con un porte elegante como las mujeres de París, y pues ahí quedó bautizada la Parisien. No sabemos mucho de ella. Sí notamos, por ejemplo, que está de perfil, tiene un ojo como el estilo este compuesto de los eh, egipcios, ¿verdad? Entonces está de perfil, pero el ojo está de frente, ¿verdad? Em, pero aparte de eso, tiene otros aspectos que se han entendido que tal vez la relacionan con algún aspecto de la religión, porque en algunos otros objetos pensados como rituales se han encontrado mujeres que tienen este nudo detrás. Entonces, bueno, no sabemos nuevamente, pero está interesante. En sí, podríamos decir que se parece y que sigue ese patrón, porque los egipcios también en sus pinturas de pared, en sus frescos, muchísimos miles y miles y miles de paredes pintadas, aparecen las mujeres blancas. Entonces, eso que vimos en la anterior imagen o esta, eso es algo egipcio, ya este uso del perfil es egipcio, pero algo que se supone que es totalmente diferente es que tiene estos labios rojos, rojos, rojos. Entonces, pues ahí uno empieza a ver eh, quizás algunos aspectos, atributos locales, saborcito, un saborcito local. Estas, ojo, el nivel de especulación al que llegan muchas veces estos arqueólogos, este es el fresco al que se supone que pertenecía a la Parisien, ¿verdad? Y entonces esta es la pieza, el pedacito que les acabo de estar enseñando, y estos son otros elementos que se han encontrado de ese mismo fresco. Pero bueno, como le digo, es muy difícil, hay que tener siempre muchísimo cuidado a la hora de ir a sitios arqueológicos o ver objetos sacados de sitios arqueológicos, porque especialmente en el pasado se tomaban muchísimas libertades, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, también pueden ver claramente pues las partes originales con las partes que han sido parte de la reconstrucción. Esta es otra, que esta sí está muy bien preservada porque fue hallada en el sitio de Akrotiri, que es en el actual Santorini, la isla de Santorini, en el sitio de esta Akrotiri entera, que era es otra isla, pero que, en donde vemos la extensión eh, de la cultura minoica, ¿verdad? Entonces, hay la cultura compartida, se ve en el registro arqueológico, y esa ciudad, muy parecido a Pompeya, fue básicamente congelada en el tiempo debido a una erupción de volcán. Entonces, sí se han encontrado varios frescos en muy buen estado de, de preservación. Y vea qué alegre que es, ¿verdad? O sea, es uno de los primeros
nos gusta decir que es uno de los primeros paisajes, definitivamente en la región no se ha encontrado una antes, pero sí, pues refleja el deseo de decorar un interior, pero no es con símbolos hemos visto tantos símbolos de poder, símbolos de intimidación, y aquí, pues lo que se dice también bastante sobre los minoicos es precisamente que pues tenían quizás un tipo de joie de vivre, como una alegría de vida, debido a que viven una vida de isla y que están bastante protegidos precisamente por el hecho de ser una isla, ¿verdad? Entonces, y que ellos, por su ser de isla, tienen pues una capacidad marítima tremendamente fuerte. Entonces no tienen que, o sea, ganan y tienen, pues probablemente tenían su sistema de vigilancia, de tal manera que no tenían que vivir constantemente con esa preocupación de estar fortificados y que iban a haber invasión en cualquier momento. Y con eso dicho, entonces, muchos de los objetos que se han encontrado son como quizás más alegres, como esta mujer, aunque el análisis de esta joven mujer es que está recogiendo flores de azafrán que hay en la región, que son populares y que se supone que se usaban precisamente para controlar las dificultades de la menstruación. Entonces se piensa que este era una sala dedicada a algún tipo de ritual de como de como como el paso de tiempo de que está no se llama paso de tiempo, ¿cómo se llama eso? Un rito de pasaje, eh, como que estos rituales se dan cuando la mujer, pues básicamente cuando la mujer pasa a ser de niña a mujer, entonces Una se piensa que iniciación, posible digamos. como algún tipo de iniciación, probablemente teniendo algo que ver como cuando la mujer empieza con su menstruación, ¿verdad? Entonces, se piensa que es así, pero aquí podemos ver algo que es interesante que volveremos a ver en otro objeto, que es esta falda, este tipo de vestido que tiene como diferentes capas. Entonces, que esto no está necesariamente en la isla de Creta, pero que refleja un mismo eh, estilo también de vestir de las mujeres. Eh, entonces, bueno, honestamente no estoy segura qué más, cuál es la otra información que tienen para basar esa noción de que este era un espacio específicamente para mujeres y algún tipo de ritual para ellas. Em, pero sí creo que nuevamente estamos ante figuras em, que no necesariamente intimidan tanto en estos espacios. Parecen ser espacios donde las personas pues como que las figuras que están ahí representadas no están ahí puestas para insertar en nuestro corazón, digamos, un poco de miedo, ni tampoco incitar la fe, sino que es como más una cuestión de vida cotidiana. Una de las cosas por lo cual más se conocían eran precisamente la cerámica. La cerámica que hacían los minoicos era bastante preciado y o sea, llega hasta Egipto, hay registro de su llegada a Egipto y ahorita les voy a enseñar ejemplo de eso. Es pues son vasijas que son tremendamente delgadas también, entonces son muy delicadas y tienen una decoración abstracta, pero algunos han pues leído dentro de algunas de las imágenes y veremos que más adelante se da también pues formas zoológicas. Entonces, para algunos, honestamente yo no lo veo, pero algunos dicen que aquí lo que estamos viendo es un pájaro con el pico levantado y como con una pluma en la cabeza, que tiene la cabeza así como elevada y que pues aquí estamos viendo el cuerpo
del pájaro. No estoy segura si eso es así o cómo habrán leído este objeto, pero definitivamente pues es un objeto que tiene la cerámica, la vienen desarrollando desde tiempos atrás en la región y pues ahí vemos que cada vez lo perfeccionan más. Esta es terracota policromada, es pintada posteriormente al haber sido cocido, ¿verdad? Y bueno, tiene estos elementos abstractos y geométricos bastante, bastante llamativos. Aquí pueden ver una vitrina, quería compartirles una vitrina en donde pudieran ver muchos de las diferentes vasijas que se han encontrado, que era precisamente eso que les comentaba, que se han encontrado estas grandes vasijas precisamente que se usaban para almacenar los bienes. Y ojo qué bellas que son, ¿verdad? Son una belleza. Y además, pues, con una técnica lograda a partir de un torno también, entonces avances desde mucho tiempo atrás con lo que es pues la técnica del trabajo con barro, trabajo con cerámica, utilizando un torno y pues después tiene estos elementos adicionados. Tal vez aquí lo pueden ver más como pájaro, no sé, a mí todavía no me convence el tema, pero sí, bueno, estos otros elementos también son una belleza, ¿verdad? Y, em, y creo que dan esas, son bastante alegres también, o sea, tienen una estética bastante llamativo, como que de alegre, de colores, figuras y formas ondulantes, además que vemos en algunos tempranos indicios de representación marítima, ¿verdad? Entonces eso es importante y lo vamos a ver un poco más adelante, ejemplos de cómo llega a desarrollarse. Este ejemplo, perdón, yo pensé que tenía. Ay, ¿dónde está? Está. Ah, no. Bueno, habrá seguro, no, no es más adelante. Em, el, las épocas de Knossos y a partir de, digamos, bueno, de Knossos, del trabajo de Sir Arthur Evans, se desarrolla la cronología en donde pues mucho tiene que ver con las etapas de construcción de ese palacio que les enseñé al puro inicio. Entonces era el antiguo palacio y el nuevo palacio. Entonces estos son ejemplos de la cerámica conocida como la cerámica de Camares. ¿Por qué? Porque se han encontrado muchos en un sitio conocido como Camares, entonces lo han bautizado. Se asume que era un lugar que se dedicaba precisamente a la fabricación de estas vasijas y pues, pero estas son del antiguo palacio y esto ya es del periodo conocido como el Nuevo Palacio, que fue después de probablemente una erupción volcánica o un terremoto, hubo algún daño catastrófico más o menos por ahí de 1600, 1700, que separa pues ese periodo anterior y el nuevo palacio, en donde se sigue construyendo y cada vez que se construye el nuevo palacio o el palacio en las diferentes etapas la hacen más grande. Pero bueno, dentro de ese nuevo periodo notamos igual una cerámica bastante delicada, pero notamos cada vez más estos elementos marítimos, ¿verdad? Entonces se asume que la mayor presencia, el hecho de que hay más elementos marítimos, en este caso un pulpo que está en el mar con diferentes como algas y cositas que crecen en el mar, en el agua, eh, se asume que ese enfoque tal vez hace referencia a un, como una capacidad incrementada a nivel marítimo, ¿verdad? Y que entonces posiblemente, no sé si serían, o sea, en términos de capacidad de una flotilla marina em, como militar o si es solamente comercial,
pero se asume que eso es lo que había sucedido porque de repente hay este como gran enfoque en estos temas, en muchas de estas vasijas. Y la verdad es que son una belleza, verdaderamente una belleza. Todas son utilizadas porque notan que no son tan grandes, ¿verdad? Y entonces se asumen que estos que tienen una boquita pequeña probablemente fueron usadas o especificadas para aceites, uso de aceites perfumados. Esta es una que es diminuta y que no necesariamente esto es con una jarrita, y esta está hecha más bien de piedra. O sea, es una piedra tallada que tenía esta función pues de frasco, algún tipo de frasco, pero o sea, la traigo otra vez, otro ejemplo más de ver registrada la vida cotidiana. Esta es conocida como la jarra de una cosecha. O sea, no sabemos exactamente si es cosecha o qué momento, pero sí da mucho la impresión de que tiene algo que ver con la cosecha o con la siembra, ¿verdad? Entonces, pues algunos dicen que tal vez estos señores están saliendo a sembrar, otros dicen que no, que están ya con la cosecha, pero bueno, ese es el frasquito para que se den una idea de su forma, y les voy a enseñar diferentes, algo que es importante y que esto viene de posterior al momento, pero que se dice y es relevante, les prometo. Esto es un ritón, conocido como un ritón. Un ritón es un tipo de frasco que tiene dos, o sea, la posibilidad de, pues, mejor controlar el cuánto líquido sale, porque tiene un lugar donde se le echa y otro lugar donde sale, ¿verdad? Este es un ritón de la época micénica. Vamos a ver Micenas después. Es la cultura, digamos, que sigue, pero les quería traer debido y la semejanza aquí es la forma de este objeto. Esta está hecha a partir de un huevo de avestruz, que era un material muy preciado de Egipto, no de, definitivamente no en el mundo egeo, para nada, pero lo que es interesante es considerar la forma, ¿verdad? Entonces, posiblemente esto está haciendo referencia a este tipo de ritones que hubieran sido algo visto en Egipto o algo que tiene que ver esa relación con Egipto. Entonces, aunque esta versión es una que viene posterior y que se halló en otro sitio, creo que es muy interesante ver la similitud en la forma para pues precisamente comprender que tal vez, y que esta además, perdón, se me olvida mencionar, es que se asume que este era por su fragilidad y por o sea, los huevos de avestruz son muy duraderas comparados con todos los otros huevos, sin embargo siguen siendo bastante frágiles, ¿verdad? Y muy delicadas y muy preciadas, y por ende se asume que que estas fueron usadas para eh, asuntos rituales. Entonces, con eso dicho, volvemos a esta noción de que tal vez aquí había algún tipo de unción, algún tipo de líquido que era tremendamente importante, también por lo pequeño y delicado que es. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo figuras, son 27 figuras de hombres contadas que dan la vuelta a este objeto, y, y están pues en este acto de como una procesión, digamos, como si fuera hacia, eh, sea la siembra, y que entonces los que dicen que es siembra piensan que estos elementos son herramientas de algún tipo, o ya esto representa la cosecha y pues pueden ser los fardos o aquello que han cosechado. Entonces van parejas, figuras alrededor de todo el objeto. Eh, Vemos que en todo caso van dirigidos hacia
hacia, digamos, lo que voy a decir hacia adelante, menos este está mirando hacia atrás, lo cual es extraño, pero se dice que tal vez este está mirando hacia atrás porque este se ha caído. Entonces, ojo que este se ha caído, que entonces tal vez era como la pareja de este que se cayó. Y qué extraño, ¿y por qué representar eso? Pues no tenemos la más mínima idea. Por otro lado, del mismo ritón, de la misma jarrita, vemos dos cosas que son interesantes. Uno es que hay una figura que parece ser tipo de manda más, está vestido diferente y parece ser como mayor en edad, o sea, tiene el pelo largo, estos están mucho más jóvenes y como pues musculosos, mientras que parece ser ya una figura más madura. Y por otro lado está una figura que no parece cargar estos elementos, sino que parece cargar un objeto que es un tipo de instrumento, un instrumento que era popular tanto en Egipto como en las islas griegas, perdón, y que como tiene la boca abierta, y un poquito hacia arriba, que posiblemente está cantando, ¿verdad? O está pegando algún tipo de grito o está cantando. ¿Y por qué pensamos que tal vez está cantando? Porque detrás de él hay tres más con la boca abierta, que entonces tal vez estos están cantando también. Entonces, claro, estas son lecturas que uno hace con una mente de persona que vive en el siglo XXI y que se puede imaginar, pues, todo un ejército de gente que va a la cosecha y que están cantando tal vez o que como que tienen algún tipo de pues canto que los acompaña en el trabajo. Pero qué interesante que, o sea, el esfuerzo que se da para la creación de un objeto como este, ¿verdad? Y entonces la importancia de esta escena sobre este objeto tan especial, eh, pero que nuevamente a mi criterio representa la cotidianidad. No, no sabemos, honestamente, podría representar algo que simplemente, pues, completamente diferente y no lo conocemos. Sin embargo, creo que lo que no vemos tanto reflejado es esas escenas que reflejan poder, esas escenas en donde vemos que hay una figura que es hierática, claramente una jerarquía que surge, un líder, ¿verdad? Aquí pues no vemos eso y eso es tremendamente interesante. Eh, este es un objeto bello. Sabemos que ya ellos dominan no solo el metal, sino que los minoicos también están trabajando con el oro. El oro va a ser importante para ellos, pero no es de allá, lo tienen que traer desde Turquía y pues claramente tienen sus relaciones comerciales temprano al inicio del periodo, esto es como el inicio de este periodo del habían periodos posteriores a este y ya para este entonces vemos que tienen esas relaciones comerciales y que han desarrollado diferentes técnicas para el labrado del oro. Entonces hay elementos del repujado, ¿verdad? Que lo podemos ver en estos elementos de borde que ha sido como por medio de presión sobre algún molde por debajo en donde la hoja de oro, que es como, imagínense, pues como un papel aluminio, pero hecho de oro, ¿verdad? Que eso se pone encima de pues algún tipo de molde para que agarre la forma. Y en este caso vemos eso, pero también vemos este otro elemento que es muy distintivo de la zona, que es estas pelotitas de oro. Entonces vemos que aquí están alrededor eh, ¿cómo es que se llama eso que está en la miel? El honeycomb. Alguien que sepa cómo se dice honeycomb, me ayuda. Eh, el, dentro Panal, Sí, panal. pero el pedazo de panal, digamos,
la parte del panal, entonces, bueno, representa eso. Vemos estas dos abejas o avispas que están como que sujetando este elemento que es sumamente delicado. Ojo que también estamos hablando de una cosita así, ¿verdad? Es muy pequeño. Y otro elemento que se dice es que entonces tiene este granulado, tiene el repujado y tiene lo que se conoce como filigría, que es como el trabajo con elementos como eh, como, ¿cómo se dice esto? Como pedacitos, como tiritas, ¿verdad? Y entonces esto, aquí hay como una bolita dentro que se mueve cuando uno le hace así al dije. Como Es filigrana, ¿será? Como filigrana, filigrana. filigrana, exacto. Ujú. Es filigrana y dentro de la filigrana aparece, o sea, tiene esta bolita. Entonces, la capacidad y la intención de crear de gran belleza y varias técnicas que son, que reflejan un estilo muy propio, ¿verdad? Un estilo ya elaborado y desarrollado en la isla. Eh, Esta es una de las figuras como que más, a mí me encanta, pero nuevamente hay que tomar cierta precaución cuando la vemos. Eh, Le han puesto, el mismo Sir Arthur Davis le puso el nombre de diosa serpiente. Y bueno, honestamente no tenemos la más mínima idea si representa una diosa y honestamente ni siquiera que este objeto que ella tiene en la mano es una serpiente. Ella, cuando la encontraron sin cabeza y sin uno de los brazos. Cuando le hicieron una restauración, y aquí el arqueólogo, bueno, dice que arqueólogo, trabajó con un artista y tomaron ahí como unas libertades poéticas, una licencia poética para terminar a la mujer que, pues básicamente este elemento que es como un tipo sombrero tocado corona, con esto que se lee o se percibe como un gato, son elementos que se encontraron en el sitio donde se encontró ella, pero que habían unas otras figuras de mujeres, figuritas de mujeres, pero aparte de eso, todo lo demás sí estaba muy, muy bien preservado. El arqueólogo asumió que estas eran serpientes porque una de las otras figuras que estaba bien preservada tenía unas serpientes que lo subían por los brazos. Entonces, que posiblemente, pues, y tiene bastante sentido, podría decir, que está haciendo algún tipo de, qué sé yo, ritual o baile con estas serpientes. Pero esta parte del sombrero o corona con el gato, como que nada que ver, y también la cabeza fue totalmente fabricada después. Entonces, esta cara tan intensa, pues no es la original, pero sí es bastante parecida a la otra figura, que perdón que no les traje una imagen, pero no he encontrado una buena imagen de ella, pero sí parece tener pues cierto aspecto con esa otra versión. Ojo la falda, ¿verdad? Que la habíamos visto anteriormente en el fresco de la chica en Akrotiri. Aquí, pues, a veces es difícil poder hablar de estas figuras porque no sabemos qué representan. Aquí vemos a la mujer con los pechos descubiertos, con una pequeña cintura, con un tipo de delantal, que el delantal este está por delante y por detrás. Pero ya mucho más de eso, pues es difícil poder hacer una lectura de qué es lo que representa, si es una deidad, si es una figura inmersa en un ritual, no, pues simplemente no lo sabemos. Em, pero que es una belleza y pues encantadora también, eso sí, y que vemos nuevamente, hay algo que es muy importante reconocer, es dónde podemos crear esos lazos de cercanía cultural, ¿verdad? Que entonces, aunque Akrotiri es en la isla Santorini, pues vemos cómo este estilo de falda y mucho de la manera en que se están representando las figuras, por ejemplo, la parisien, cómo la parisien se parece a la de Akrotiri también, la chica esta de las flores de azafrán,
cómo hay relevancia entre ellos. Otro objeto súper chiva que que se ha encontrado en Knossos son pues una variedad de estos ritones. Los ritones son nuevamente este tipo de vasija o pues pichel, donde se le mete por un lado el líquido y en este caso el líquido sale por la boca del animal, ¿verdad? Entonces, y uno apoyaría el bitón por este lado. Entonces, como que si estuviera mirando el toro hacia arriba, cuando ya nos estaba pues echando. No sabemos cómo eran los cachos fue un invento de Sir Arthur Evans, nuevamente, pero sí lo interesante es ver la gran cantidad de diferentes materiales que se están usando en este objeto. En este caso tenemos jaspe, ahorita van a ver elementos del jaspe cerca de los ojos, el nácar, la concha nácar aquí alrededor de la nariz, que es pues interesante ver cómo esto está súper delineado y en ese sentido como muy estilizado, muy abstraído, mientras que en otras partes de este mismo objeto hay una intención de buscar cierta naturaleza, o sea, cierta naturalidad. Entonces aquí estamos viendo el bitón y estos son los ojos, son pues insertados son como lentes, forma de lente de cristal que fue pintado por la parte de atrás y entonces le pintan el iris y el puntito, ¿verdad? El iris negro y la parte de la pupila roja y después se inserta alrededor de eso el jaspe, que es otro tipo de piedra roja y toda la figura en sí, o sea, todo este animal está también cubierto de estas incisiones que verdaderamente hace que, pues, la hace muy, muy bella y muy especial, pero a la vez también da la impresión de que tal vez está cubierta como de cierto tipo de pelaje. Y eso fue un proceso en donde hacen las incisiones y lo rellenan con algún tipo de piedra blanca pulverizada. Entonces vemos esas incisiones claramente en este material que es esta piedra bastante suave en sí, lo que es esta piedra, perdón, esteatita, esta piedra Me negra. parece, Laura, me parece algo maravilloso el hecho de que todas estas piezas estén en el sitio, digamos, de donde provienen, o sea, no fueron saqueadas como ocurrió en Egipto, que muchas se las llevaron para Inglaterra o para otros museos, ¿verdad? Digamos, Sí, el sí, tema mucha imperial, ¿no? iglesia. Sí, sí, totalmente. Y tal vez tiene algo que ver con el hecho de que ya para inicios del siglo XX había mayor conocimiento. Aquello que se había eh, excavado durante o mediados del siglo XIX, se solía mandar precisamente porque era parte de este nacionalismo y que nosotros fuimos los que lo encontraron. Entonces, pues nosotros nos lo llevamos, piensen, por ejemplo, en los famosos mármoles de Elgin, ¿verdad? De los mármoles del Partenón, que siguen estando en el Museo Británico en Inglaterra. Y que bueno, eso es otro tema. Pero sí, la gran mayoría de estos objetos están en Creta, están en el Museo Arqueológico, entonces eso sí es bastante, pues uno siente que es como debería de ser, ¿verdad? Uno cuando lo ve se da cuenta de eso. Aquí les quería señalar algo que también me parece súper interesante, que esta es una pintura de pared de Egipto de la de o sea, es un dibujo de una pintura de pared que hace referencia a unos regalos de los minoicos que le hicieron al faraón y eso viene registrado en la tumba, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo un ritón bastante parecido a este otro que acabamos de ver, pero vemos referencia de ese ritón aquí representado en una obra, o sea, como un registro en Egipto
de pues más o menos 1500, 1450, ¿verdad? Y entonces, qué interesante ver ese intercambio de bienes que se daba y pues estos eran objetos preciados, ¿verdad? Y por ende, regalados a, en este caso, a uno de los faraones. Entonces, ahí los minoicos que están pues precisamente en esta isla de Creta, eventualmente por ahí de 1450, o sea, más o menos en esta época, es que quedan, pues parece que hubo como invasión y gran influencia de los micénicos, que es los que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, muchas de las construcciones que se hicieron posterior, o sea, después del nuevo palacio, fueron adiciones al edificio hechas a partir de un estilo más como el micénico. Lo único último que quisiera decir sobre los minoicos, que creo que es importante y pensando pues precisamente, y perdón que me estoy saltando todo esto, pero la pregunta que si hubiera algún indicio de que hubo un laberinto o la presencia del rey Minos o la existencia de un minotauro o aún algún tipo de existencia de que le dé, digamos, alguna base histórica a esta noción de que se enviaban los jóvenes de Atenas hacia la isla de Creta. No, no se ha encontrado ningún indicio de eso, pero algunos especialistas lo que asumen es que posiblemente la leyenda surge a partir de que esta es una construcción que aparentemente tenía muchos pasillos y que se dice que era muy fácil de perderse. Entonces uno subía gradas, bajaba gradas, entraba a un patio chiquitito y que uno muy fácilmente se perdía y que además, como llega a ser en su periodo de micénico, o sea, el último periodo, se supone que cada vez la construcción se hace y el movimiento que hay dentro de este espacio se hace cada vez más, como más controlado. Entonces, que posiblemente la referencia esta a una noción de como un laberinto en este lugar puede hacer referencia precisamente a, pues, a ese movimiento a través de este espacio que no sabemos, o sea, si fuera el caso, no se sabe si necesariamente era en ese sentido como un laberinto debido al diseño propio de posiblemente los miceninos después o micénicos después, o si es pues precisamente porque parece haber sido un tipo de construcción encima de construcción, encima de construcción, encima de construcción, ¿verdad? Y que entonces cada vez están agrandando y están agregando partes y entonces que posiblemente también pudo haber sido así. Pero lo que no hay es ningún indicio de sacrificio humano y pues mucho menos de algún tipo de laberinto ahí escondido en las bases de este sitio. Entonces, ahora sí me paso, ay, ya casi son las 7:30 y no tocamos los micénicos, perdón, me emocioné, pero bueno, lo cubriremos un poco más rápido. Esta es la última de estas civilizaciones o culturas del Egeo. Esta es la cultura micerina, que pues aquí estamos en la pura entrada de lo que se conoce como la ciudadela de Micenas en Grecia. Entonces, si se acuerdan en el mapa, ya estamos de vuelta no de vuelta, pero ya estamos como en la parte de tierra firme de Grecia propiamente, y parece ser que era pues algo que uno puede interpretar a partir de, y definitivamente desde esta primera imagen, es que pues parece haber sido un lugar bastante fortificado, o sea, una fortificación, lo cual da a entender de cierto modo que posiblemente hay un componente un poco más militarístico en esta cultura. Entonces, bueno, eso por ahí, en que las construcciones pues tienen estas grandes fortificaciones, las que se han hallado un trabajo en piedra
con estas piezas, bloques tremendamente grandes. Entonces se conoce esto como muralla ciclopia, porque pues tenía que ser un cíclope para poder pues subir estas grandes piedras, que se dicen que algunas pues pueden haber pesado como esta de acá, hasta que 100 toneladas. Entonces pues se imaginarán el esfuerzo necesario para poder construir esto. Aquí pueden ver pues se dan otra idea de cómo se siente el acercarse a este sitio, y esta es la única entrada, ¿verdad? Esta era la única entrada a esta ciudadela. Esta es la reconstrucción que se ha logrado hacer. Como pueden ver, por fuera está todo, pues una gran fortificación, y que en sí también, perdón que no les traje, tenía la intención de traerles la imagen de cómo, o sea, este es un punto privilegiado en términos de la vista que permite hacia el mar. Entonces, pues era un punto estratégico es construir acá, porque de aquí se tenía una super vista pues de toda la región. Entonces podían ver así cuando llegaba la gente. Esta es la entrada que acabamos de ver, con la Puerta del León, es esta de acá. Algo que es interesante también señalar es este tipo de construcción que permite que se hagan estas formas cada vez más pues más, o sea, en este caso permite este espacio de triangulado, pero vamos a ver que vamos hasta que tener un domo debido a este tipo de construcción. Entonces me fue la palabra. En inglés es corbel, pero es un arco que se logra a partir de las piedras que, que, que se acercan cada vez más a cómo va subiendo, ¿verdad? Este tipo de construcción es bastante, pues, lo desarrollan ellos de una manera que no se logran, o sea, los logros no se repiten por mucho tiempo debido a este avance ingenieril que logran. Entonces, este es el sitio, esta es la entrada, y algo que es importante señalar es que este sitio fue excavado antes del sitio de Creta, de Knossos. Fue excavado en 1876 por nuevamente una de estas figuras que, pues, siguiendo estas nociones o pasiones románticas, quería buscar el registro histórico de los cuentos de Homero, de la Ilíada y la Odisea. Entonces va y, pues, según él, se encuentra primero, va y se hizo el hallazgo en lo que es la actual Troya, ¿verdad? Y entonces el primero va a Turquía, hace ese hallazgo, y después en 1876 viaja a Micenas y hace este hallazgo, ¿verdad? Pero si hubo relación con este sitio y pues, las historias de Homero, no hay como que lo comprueba. Pero este señor, Heinrich Schliemann, definitivamente pensó que se encontró el palacio y la ciudadela de Agamenón, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, bueno, según él, aquí lo vemos, todas estas figuras en esta excavación. Un sitio, pues en sí, bastante imponente, algo que no vimos entre los minoicos, ¿verdad? O sea, es tremendamente impresionante la capacidad de construcción, y una construcción tan grande, tan fuerte, que a través del tiempo, pues no se derrumbó. Entonces, eso es importante señalarlo, ¿verdad? Que esa intención de permanencia que tenían los miserinos. Lo que se encontró principalmente eran estas tumbas, conocidas como la tumba circular A y B. Entonces, pues son estos espacios que ahorita más tarde veremos cómo asumimos que tal vez tenían el techo, como sabemos,
a ciencia cierta. Lo interesante de estas tumbas es que, bueno, una fue creada y después 50 años después la siguiente, y dentro de las tumbas se hallaron los cuerpos. En un caso creo que eran 19, en otro eran menos, y eran hombres, mujeres, niños, diferentes edades que se enterraron. Y esto es algo que es muy reciente, es que a partir de pruebas de ADN sabemos que ellos eran familia. O sea, los que estaban en cada una de las tumbas se relacionaban. ¿Eso que nos dice? Pues claramente que hay una clara jerarquía social, y que pues muy probablemente estas tumbas eran de los líderes del sitio y de esta cultura, que se había convertido en una cultura bastante vasta y que tenía pues esa extensión, como les decía, se apoderaron de Creta, y que sabemos que tenían relaciones comerciales en Egipto, hasta Italia y con el Medio Oriente, ¿verdad? Y pues obviamente Turquía y toda esa región del Mediterráneo. Entonces estaban pues en toda, como bien ubicados en todo el Mediterráneo, y parecen haber sido pues una sociedad, una cultura que le gustaba mucho el lujo, a partir de algunos objetos. Esta es nada más otra foto de la fundación de estos grandes tumbas circulares que se han encontrado. Y dentro de las tumbas se han encontrado una gran variedad de objetos, principalmente de oro. Entonces, este es un ritón, volvemos a los ritones, esta es una muy temprana, uno de los objetos muy como más antiguos encontrados en el sitio, y vemos una cabeza de león con diferentes elementos de la técnica del trabajo labrado de oro. Esta es la famosa llamada máscara de Agamenón, que pues hoy en día sabemos que no era, o sea, el registro histórico de lo que se asume que pudieron haber sido las figuras, si existieron, de la historia de Troya y las historias de Homero, hubiera sido como más o menos 1100, y este objeto es como de 1500. Entonces, pues Schliemann no la pegó, pero podemos entender por qué pues él se enamora de este objeto. Se encontraron más funerarias. Estas estaban puestas justo encima de los cadáveres enterrados, y pues no sabemos exactamente cómo funcionaban. Quería enseñarles algunos otros objetos que se encontraron enterrados. Se encontraron, o sea, es el sitio en donde más oro se ha hallado, y en este caso, este es oro que proviene o sea, no es de la región, tiene que venir probablemente desde eh, la región de Turquía, ¿verdad? Entonces viene de lejos, y claramente eran objetos como muy preciados, y que vemos que tal vez las figuras enterradas en vida usaban estos diferentes elementos, ¿verdad? La capacidad que tenían para el trabajo elaborado con metales es muy impresionante. Estas son unas dagas de bronce. Se encontraron un montón de estas en este caso son de la tumba circular A, pero se han encontrado muchas dagas parecidas en diferentes sitios micénicos. Y eh, es interesante ver la forma en que trabajan el metal. Entonces, en este caso es bronce con incrustaciones de oro. Entonces, el oro está incrustado, y después lo que le hicieron al oro era que le hicieron como ciertas incisiones. Entonces, todo esto que están viendo, todos estos diseños o algunos de los detalles en negro que están encima del oro, es otro tipo de aliado, o sea, le hicieron incisiones, le pusieron otro tipo de metal que tiene otro, que a la hora de calentarlo, pues queda con este color negro, ¿verdad? Y entonces, ojo el nivel de técnica que tienen para elaborar estas escenas, además narrativas.
¿verdad? Y algo que es interesante es que es la primera vez o sea, va a ser entre los miserinos la primera vez que vemos estas escenas tipo bélicas, ¿verdad? Entonces, eso es interesante señalarlo también. O sea, esas escenas bélicas no las vemos necesariamente entre los minoicos y definitivamente no vemos eso en los cicládicos, pero aquí ya lo empezamos a ver. Voy ya cerrando con algunos de los últimas imágenes. Este es dentro del sitio, pero como que un poquito apartado, conocido como, pues supuestamente el tesoro de Atreo. Em, eh, y aquí nuevamente asumimos que era algún tipo de sitio funerario conocido como un tolos, que es este espacio redondo, circular, y lo que estamos viendo aquí, estamos en el Dromos, vemos a esta arquitectura monumental y el interior es un domo. Entonces, súper emocionante a nivel de logros arquitectónicos. Ojo, el tamaño, estamos hablando de un espacio que es 14 metros de diámetro y 13 metros de alto. Entonces, casi es digamos, un domo perfecto, un círculo perfecto en este espacio y que no se logra superar el tamaño de dicho domo, pero también no se vuelve a replicar este tipo de ingeniería, pues no se replica después de ellos y no hemos encontrado ningún indicio de eso, pero no se logra superar el tamaño de un espacio abierto logrado de esta manera hasta la creación del Panteón en Roma. Entonces, ojo que se tienen que esperar como 1300 años para poder elaborar un espacio tan abierto que no sea en el estilo de poste y dintel. O sea, toda la arquitectura hasta el momento que hemos visto es básicamente poste y dintel, poste, dintel, dintel. Y en este caso es eso que decía yo. En inglés se llama corbelling, y perdón que no les tengo la palabra en español, qué vergüenza, pero que es precisamente el situar cada piedra sucesivamente superior, como que va cerrando un poquito el espacio. Y al hacer eso, entonces cada vez va ejerciendo más y más fuerza hacia el interior y mantiene pues ese espacio, de tal manera que hasta la fecha sigue parada esta edificación, ¿verdad? Entonces el nivel de, de logro ingenieril es bastante significativo. Quería cerrar la sesión con estas dos vasijas. Estas son micénicas también. Creo que es importante señalar el hecho de que, bueno, la cerámica va a seguir siendo importante en todo el espacio del mundo griego. Y algo que vemos que es interesante aquí es el hecho de que a mano izquierda vemos que hay una definitiva relación al tipo de decoración de los minoicos. Y a mano derecha vemos otro cráter, otro de estos ánforas que fueron, o sea, todas estas fueron usadas para almacenar diferentes materiales. Importante señalar que las principales industrias de los micénicos era precisamente aceites y aceites perfumados, además de textiles, pero que bueno, entonces hemos encontrado muchos de estas vasijas micénicas en diferentes sitios o sea, de toda la región mediterránea, entonces pues claramente están teniendo este intercambio, están decorados y entonces de este lado una referencia o una inspiración directa en lo que se venía trabajando entre los minoicos, y de este lado vamos a ver cómo se relaciona tremendamente a un objeto que veremos la semana entrante, que es ejemplo del estilo geométrico de los antiguos griegos, ¿verdad? Entonces vemos una semejanza entre este estilo de decoración que va a ser pues parte, o sea, anterior a lo arcaico, mucho antes de lo clásico griego, pero que, a ver, la importancia es ver cómo va cambiando continuamente, pero hay una relación a lo que vino anteriormente. Entonces, no es esa
insistencia en un canon que vimos entre los egipcios y esa necesidad de continuidad, sino que hay una búsqueda de un continuo, no necesariamente mejoramiento, pero refinamiento, un continuo cambio creativo en las creaciones artísticas que, pues, esta es la cuna de la región griega. Entonces, este es el momento que funge como la base de, pues, las culturas que vienen, la cultura que viene posteriormente, que vamos a seguir viendo la semana entrante. Así que agradecerles muchísimo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en particular. Voy a dejar aquí la grabación. Pues,